hay un mensaje para nosotros y también para el que todavía no conoce a Cristo o está en etapa de conocimiento, ¿no? Porque esto lleva tiempo. El mensaje nuestro es el cambio que está buscando necesita tiempo. Y también algo que es importante en estos momentos es animate a preguntar, porque evidentemente no tenemos que hablar de lo que está ocurriendo, todos lo sabemos, pero aparte de los problemas que nos trae en el diario vivir, está demostrado que está trayendo problemas psicológicos, por el aislamiento, etc. Y uno, en este contexto, aún siendo cristiano, puede tener, como en algunos momentos Pablo se refiere a ello, en los primeros tiempos, cuando había expectativa por la venida de Cristo y que los hermanos estaban intranquilos. O sea, por favor, serénense. Mientras tanto, esperamos lo que sabemos que va a ocurrir, tenemos que seguir trabajando. Y los que estamos ya en el camino tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por qué? Porque cuando esto empiece a normalizarse, aún desde este mismo momento, tendremos que desarrollar esa tremenda tarea que encomendó Jesús, ¿no? Que sumando a Mateo y Marcos es ir a predicar por todas las naciones, buenas nuevas, y hacer discípulos. Nada menos, tremenda tarea, tremenda tarea. Y para el que todavía no nos conoce del todo, preguntar, porque mucho de lo que nuestra palabra contiene, especialmente en el Nuevo Testamento, es respuesta a preguntas, ¿no? Preguntas a veces de los fariseos a Jesús, de los discípulos a Jesús, y muchas de las cartas que Pablo escribió se refieren a preguntas que le formulaban desde las iglesias. No está mal tener dudas, mientras esas dudas construyan fe, apunten a construir fe. No tiene valor para una iglesia que el hermano crea por creer, porque cayó ahí, y si hubiera caído en otro lado hubiera creído lo que le decían en otro lado. Creer significa apuntar a la verdad, no es una fantasía. Obviamente que hay elementos en nuestra fe, en nuestra doctrina, que son sobrenaturales, porque justamente de eso se trata la iglesia. La iglesia es entrar en un ámbito que te conecta con lo sobrenatural, que es ella misma, derivado de que perdimos ese contacto sobrenatural con la caída y Dios nos da la oportunidad de volver a recuperarlo. Son temas difíciles, por eso para quien recién está escuchando, recién está empezando a indagar, parte de un problema existencial. Se da cuenta de que algo no va bien, pero por supuesto se le va a presentar un abanico de alternativas. Nosotros no queremos, como se hizo en otro tiempo, forzar conversiones. Se le llenó la iglesia de pseudo creyentes, ¿no? La época de la Edad Media, hasta que viene Lutero y dice, bueno, acá la única manera es entender la gracia y leer la Biblia, que cada uno la lea y por supuesto uno no va a entender todo, pero ahí está, preguntar, porque desde ya tenemos la palabra, ¿no? La palabra nos va a dar respuestas. No es, la palabra no está escrita así, pregunta yo tal cosa y luego respuesta tal otra. No, hay que buscar. Y por supuesto hay gente que la estudió muy, muy a fondo y que al estudiarla a fondo se forma una cadena de responsabilidades y de conocimientos que tenemos que respetar, a menos que contraríe lo que entendemos que es el Espíritu Santo,
porque es la única manera de aprender. Yo no estoy capacitado para poder entender o leer o haber absorbido todo lo que veo en las publicaciones, en los tomos de indagación, versículo por versículo, pero busco, trato de aprender. Y siempre me reservo un poco de sentido crítico. ¿Por qué? Porque si pensamos que antes de la pandemia las iglesias estaban funcionando normalmente y se prometía, por ejemplo, prosperidad, ¿no? Vas a estar mejor, vas a tener tal cosa, tal otra. Como nadie la vio venir, esas promesas probablemente en una gran mayoría cayeron en el fracaso, en la negación. Porque, al contrario, el creyente animado por exageración de promesas, no digo con mala intención, pero también hay que ser responsable, puede después sufrir un decaimiento, porque dice, finalmente esto es como vender espejitos de colores, y nosotros no vendemos espejitos de colores, pero para que no se piense eso de nosotros, tenemos que ser serios, ahora que volvamos a la normalidad, si Dios quiere, aunque esto también va a seguir existiendo, vamos a tener que enfrentar un montón de problemas. Y como la gente necesita realmente, después de esto que está ocurriendo, que además no sabemos y luego continuará de alguna otra forma, necesita verlo esto como un momento histórico de reflexión. No hay un aviso de cerveza que dice volver a la misma manera de antes, a pavear, a hacer las mismas cosas que los alejan de Dios. Y la verdad, como yo una vez comenté, la peste negra pasó eso, a pesar de ser un tremendo daño que se le hizo a Europa, más de 13 millones de muertos. Uno esperaba, bueno, la gente se va a volver a Dios. Bueno, muchos no hicieron eso, sino con esa famosa frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, esto es pasajero y entonces viva la pepa. No, nosotros creemos que hay un propósito. El propósito está claro. Nosotros ni siquiera tenemos que empezarlo. Jesús nos dio una tarea, pero para tener esa tarea bien cumplida, nosotros tenemos que haber pasado por una conversión. Sin conversión no hay santidad y sin santidad no hay salvación. Es decir, tenemos una tarea inmensa por delante. Si ya estamos convertidos y no nos santificamos, entonces quiere decir que no nos convertimos del todo, ni siquiera nos convertimos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, los que nos autodenominamos creyentes. Si realmente vemos que comparándonos como ahora, como estábamos, estamos en un camino que consideramos mejor, verdadero, a pesar de que tengamos pensamientos a veces que no nos gustan, pero tenemos la actitud combativa contra eso, decir, yo no quiero volver atrás, quiero seguir adelante. Eso es una gran potencia que nos va a dar para llegar a los demás. Es difícil llegar a los demás si uno está dañado, porque el otro va a decir, bueno, realmente no encuentro aquí una gran diferencia. Yo me considero una buena persona y él también es una buena persona con una doctrina, pero no noto nada. Y nosotros que tuvimos un encuentro sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque Jesús se manifiesta más allá de nuestra conciencia. Uno tiene una conciencia, le dice, Pepe está mal esto, Bruno tal otra cosa no, Esther, fíjate, tal cual otra, ¿no? Esa conciencia existe y Dios la utiliza también. Pero Jesús es algo más. A través del Espíritu Santo nos contradice de una manera que uno dice, no, pero ni siquiera yo lo había tenido nunca esto es algo que me está cambiando violentamente el timón de dirección. Y bueno, al principio, ¿qué pasa? Yo digo, hermano, que estás viendo que no conoces, es algo hermoso si te pasa, si viene de parte de Jesús, porque te va a dar un nuevo sentido, ¿no? Pero por eso mismo, cuando ya tuvimos esa bendición,
y tenemos ese camino de santificación que incluso en la iglesia esperamos poder trabajar un poco más sobre eso. Ahí tenemos que dejar de pensar que somos el ombligo del mundo, que todas las cosas malas nos pasan a nosotros y a los demás no, que hasta que no nos santifiquemos 100% no nos vamos a salir de nuestra casa. Tenemos una tarea que empezar a hacer ya, que es primero trabajar con la familia, que es lo inmediato, ¿no es cierto? Y después ir desplazándose sin temor hacia todos los que uno ve inmediatamente con condiciones como para pedir un cambio, ¿no? Y ahí nos pide la palabra siempre tener discernimiento, ¿no? Uno puede ser un gran observante, como era el judío, que realmente se conectó con Dios de una manera tal que permitió ese crecimiento que se observa de los profetas en el Antiguo Testamento para que luego Jesús culminara la revelación. Pero ellos, cerrados en la observancia, olvidaron lo importante, el discernimiento, darse cuenta que algo más había, ¿no? ¿Y qué es ese algo más? El algo más es que vamos a tener, estamos en esperanza, un mundo mejor. Si uno mira las noticias, como a veces comenta Bruno, si realmente uno se espanta y se puede llegar a deprimir, pero no es así. Nosotros tenemos otra visión de que podemos trabajando cambiar las cosas. Por eso, por un lado, seriedad en lo que se dice en los mensajes. Una de las cosas que me perturba un poco es cuando inmediatamente aparece algún problema, como la pandemia, un terremoto. Estamos en los últimos tiempos. Me parece poco serio. Esto se ha venido repitiendo siglo tras siglo, incluso uno lo puede ver. El primer siglo, Pablo mismo creía que él iba a ser arrebatado, pero no podemos dudar de Pablo, es una creencia espontánea. Y luego él tiene que escribir en varias cartas para decirle, señores, muchachos, no sabemos cuándo. Sigan trabajando, porque algunos decían, bueno, ya paro todo, no pago el crédito, no voy al banco, no trabajo, total, ya se termina. Y tiene otra implicancia todo esto, el anhelo de que la frase complementaria, Jesús viene, no es que va a venir así nomás, va a venir con una serie de señales previas. Y esas señales pueden ser más que aterradoras, por eso había muchos hermanos en el primer siglo que estaban preocupados por una cosa o por la otra. Si queremos que Jesús venga, pero tenemos temor de las señales. Si la Segunda Guerra Mundial no fue señal, si esto no es señal, por ahora parece que no, me imagino lo que tendrá que ser una señal verdadera cuando ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que, vista la experiencia de 2000 años, donde se ha repetido, y uno lo puede ver en la historia, bueno, los grandes chascos, incluso con fecha y hora, le quita seriedad. A mí alguien que me habla así, ya se me cae, ¿no?, la imagen, porque digo, esta persona lo dice por decir, no analiza lo que dice. Y un pastor tiene que pensar lo que dice, porque cuando uno ingresa a la iglesia, sobre todo si se convierte, entrega su vida a la guía de Jesús, no es así nomás. Su carácter se tiene que parecer cada vez más al de Jesús, y toda su vida se va a reorientar, todos sus valores se van a reorientar. El primer valor va a ser la salvación. Entonces, si el valor que tenías era ser millonario, de golpe no, ya no me interesa tanto ser, no es que me quiera ser pobre, pero yo quiero la salvación, y si ser millonario obstaculiza mi salvación, no quiero ser millonario. Y así con el resto de las cosas. A veces loables los objetivos que uno tiene, pero incompatible con el camino de la salvación. Entonces, ese es otro tema muy importante, el hecho de que tengamos cuidado con lo que le decimos a nosotros mismos y a los que llegan a la iglesia por primera vez, que están viendo qué pasa. Porque nosotros no tenemos la frescura de los primeros siglos. El primer siglo, Cristo, había apóstoles que habían estado con Cristo, Pablo tuvo un encuentro fenomenal y por eso
por qué está Pablo en la Biblia, porque si Pablo no lo conoció directamente, pero ¿y por qué, como se dice a veces, por qué no dijeron, leemos las cartas y bueno, la dejamos ahí tirada? ¿Por qué se conservaron? Porque tiene tal potencia las palabras que explica Pablo en muchos fragmentos de elevada teología y otros donde reconviene a las iglesias, dice, por acá no, están haciendo cualquier cosa. Y todo tiene tal valor que cuando se estableció el canon finalmente y se dijeron qué libros correspondían a la inspiración del Espíritu Santo, las cartas de Pablo quedaron. Y muchas otras cosas quedaron afuera, aunque contenían, si uno las leyera quizás las tomaría en serio porque no tiene tanto discernimiento como tenían los padres de la iglesia para ver cuál sí, cuál no. Entonces, seriedad, porque ha pasado mucha agua bajo el puente y hubo muchos pastores que defraudaron, pastores que no respondieron a las expectativas, muy conocidos, Estados Unidos, aquí mismo, etcétera. Cada tanto sale alguna noticia. Eso no nos ayuda. No nos ayuda porque dice, los evangélicos, sí, pero el pero siempre es un gran obstáculo para el que quiere tener alguna excusa para no convertirse, porque es lindo, está lindo convertirse, pero cuando me explican todo lo que representa para mí, es un montón de cosas que tengo que dejar. Tengo que dejar el club, tengo que dejar los amigotes, tengo que dejar de ir a la cancha y decir cualquier barbaridad al árbitro, y lo que sea, ¿no? O pavear. La tecnología en estos momentos está en su punto máximo debido a la pandemia. Está todo el mundo conectado. Y el paveo debe estar en 100%, además. Con fake news, o sea, falsas noticias, circulación de cualquier cosa que uno se le pueda ocurrir que te distrae de lo importante. Otra batalla que tenemos que dar, que son cosas que no ocurrían en el primer siglo, ni después tampoco. Es algo bien de hoy. Nosotros tenemos una palabra que fue escrita y inspirada hace 2000 años y que consideramos válida para hoy, pero tenemos desafíos que son diferentes a los de hace 2000 años. Una cosa es una persecución, que es lo que aterraba a muchos cristianos al principio, porque es una inseguridad tremenda, y ahí también Pablo le contesta una vez lo prediqué, Romanos 8:20, que el mundo está sujeto a frustración por Dios mismo, por la caída, pero en esperanza, ¿cierto? Vamos a tener aflicciones, no lo niega la palabra, y no vamos a tener menos que los demás necesariamente, pero tenemos una esperanza que nos mueve a pasar por encima de ciertas circunstancias y seguir adelante. El mejor objetivo para seguir adelante es abandonarse uno como ombligo del mundo y decir, bueno, yo, sino pensar toda la tarea que tenés por delante con los hermanos potenciales que vas a convertir y llevar a ser uno más de nosotros. Tremendo trabajo, interminable además, ¿no? Podés estar, aún en tu lecho de enfermo podés convertir a la enfermera que te atiende. Mira vos, ¿no? Así que eso para mí es algo que nos quita el peso de la profesión, de me jubilo y qué hago. No, yo tengo la profesión toda la vida. Y mientras tanto, soy contador, soy ingeniero, soy médico, soy comerciante, lo que fuera. Pero mi tarea es cumplir el mandato de Cristo. Entonces tenemos ya dos elementos que señalé, porque la iglesia está puesta a prueba en estos momentos, ¿no es cierto? Por la pandemia. Uno fue, seamos serios en general con lo que decimos, con las promesas, ¿no? Vayamos a la verdad, aunque sea un poquito dolorosa, porque el que a uno le promete mucho y después le dicen un poquito más la cosa como es, enseguida se va. Entonces es un número que no cuenta. Es posible que se salve, pero en esas condiciones que uno le creó, no fue efectivo. Lo efectivo es
vas a tener grandes bendiciones y vas a tener grandes tropiezos. Pero también lo vas a tener si te vas de la iglesia. No es que te vas de la iglesia y te va el fenómeno porque ahora, no es así. Nosotros te proveemos, hermano que nos está escuchando, un medio para que la vida tenga un sentido especial. Es un sentido que vos digas, yo tengo dignidad. No importa cuánto tengo, dónde estoy, quién soy, de qué color soy. Porque la dignidad me la da Dios mismo. El amor de Dios supera todo. Eso es Dios, ¿no? Dios es el que te emociona. A eso quiero ir cuando te explico que ser cristiano en el siglo XXI es sentir algo. Si no sentís, bueno, todavía te falta, pero buscalo, ¿no? Porque no sientas, digas, no pasa nada. Sí, puede pasar en cualquier momento. A mí no me pasaba nada hasta los 40 años, y después me pasó. Y sigo siendo un tipo muy complicado, pero nunca alejado de Dios. A veces me pasan cosas que me hacen tambalear, como un avión cuando empieza, ¿viste?, con un pozo de aire. Pero yo mantengo firme el volante, ¿no? Porque sé que para otro lado mejor no voy a poder ir. E incluso me entrego a ese camino, de llevarme donde sea, porque tampoco yo a veces tengo idea, soy muy limitado, todos somos muy limitados. Pero tenemos una gran guía, que es el Señor, ¿no? Y también un poco lo que me preocupa a veces no preocupa, pero que me interesa hablar un poquito es cuando hablamos de la sanidad, por ejemplo, en los tiempos de pandemia, ¿no? La sanidad a través de la Biblia se manifiestan milagros. Y los milagros son las intervenciones especiales en el mundo de parte de Dios. No se puede decir martes de milagro, jueves de milagro. Eso me parece poco serio, como hacen algunas iglesias. Nosotros no lo hacemos, pero lo hacen algunas iglesias. Porque el milagro es algo que solamente Dios sabe cuándo se va a producir. Nosotros sí oramos y lo hacemos de corazón. Pero como dice Bruno siempre que ora, cuando ora Bruno a mí, me gusta porque él ora con mucho respeto. Él no le da órdenes a Dios, no lo apura a Dios, lo cual es total falta de criterio. Y siempre termina diciendo que se haga tu voluntad. Porque tenemos que aceptar que si algo no nos gusta y es la voluntad de Dios, es así. Porque el premio es mayor, el premio de desafiar el comportamiento de Dios, primero no va a cambiar a Dios, Dios es el que es. Y segundo, nos va a poner en una contradicción que nos tira para atrás y deja un lugar al enemigo para hacerse un picnic con nosotros. Cuando uno es creyente y deja una entrada porque la fe se zambaleó, ahí está complicado. Y podemos volver, pero pasamos un trago amargo tremendo. Entonces, cuando oremos por sanidad, entendamos también cómo es el tema. En la pandemia habremos orado por muchos, ¿no? Habían orado por su amigo Daniel. Correcto, se lo llevó el Señor. Bueno, puede pasar, pero no la idea de que yo oré y entonces Dios no me hizo caso. No es así, de ninguna manera. Es lógico que peticionemos, porque la oración es nuestra conexión con Él y nuestra rendición ante Él como pecadores. Y Señor, mira, yo sé todo lo que me falta, yo sé todo lo que te defraudamos, pero bueno, en este momento estoy pidiendo que me escuches porque tengo en el corazón la vida de una persona, o el alma de una persona también, porque muchas veces cuando uno hace el promedio de milagro de Jesús, hay 24 que son de sanación, ¿no? Hay un predominio importante, pero Jesús no es el único ni el primero que hizo sanaciones ni milagros. Elías los hizo.
Eliseo lo dice. Eliseo resucitó, multiplicó la comida, en fin. Esa no es la característica, no es porque uno dice que Jesús es quien es. Eso fue una manera de demostrar su poder, el poder de Dios, por supuesto, a través de él. Pero no es lo fundamental. Nosotros no somos médicos. Sí tenemos que orar por los médicos, no enfrentarnos por los médicos, porque eventualmente, decía una hermana Capa de La Plata, que si uno tuviera una fe profunda, tuviera una enfermedad, tendría que orar y esperar curarse, no ir al médico. Porque ya cuando uno va al médico, está alterando la situación completamente. Yo tengo un dolor de cabeza y me tomo un ibuprofeno, pues solo que se me pase, bueno, pero hay que orar porque se me pase sin tomar el ibuprofeno. Pero normalmente nosotros, como sabemos que la ciencia no está opuesta a Dios y que nos ayuda, vamos al médico y es sano. Conocemos casos de hermanos que no han ido y han fallecido por culpa de eso. Entonces es importante también, más allá del misticismo, ser realistas, ¿no? Y la Iglesia demanda de nosotros seriedad para proyectar una Iglesia sana y profunda. Porque el tiempo que viene es un tiempo en donde quizás viva la pepa pueda llegar a ser una pauta. O volverse a Dios también. Pero tenemos que estar alertas, porque incluso puede pasar en nuestra familia que digan, bueno, finalmente en cualquier momento pasa algo, entonces no me preocupo más. Y nosotros sabemos que la familia es una célula fundamental. Si uno está acompañado por la familia, la fe es como que se multiplica por los 100.000. Entonces, te convoco a orar por tu familia, tomar algo de mis palabras, que son una expresión de mi pensamiento. Si tenés alguna duda, por favor, pregúntame. Ana María hace poco me preguntó sobre un tema que todavía le debo, que es sobre la cuestión de la homosexualidad, lo que había dicho el Papa y demás, y nosotros respecto a eso. Igual, hay todo un debate al respecto, y ella hace bien, porque pregunta, porque cuando uno no entiende algo, no sabe, como yo le pregunto, y pregunto a quien, a veces a los mismos libros. Seamos serios, seamos constantes, no esa pasión, decaimiento, un ánimo constante, eso es lo que a Dios le gusta. Trabajemos, somos pocos en el arca, tenemos que trabajar multiplicando el esfuerzo y aferrémonos cada día más a la mano de Dios, que es el que nos está guiando. Yo quiero hacer una oración entonces por esta iglesia preciosa de Palomar, Señor, porque en el desafío que se está planteando, sabemos que va a ser un trabajo arduo y complejo, contamos con tu inapreciable sostén. Tu palabra, tu Espíritu Santo, nos van a llevar seguramente a ver una iglesia de nuevo restaurada, luminosa, en esa esquina de Gardel y Rosales, Señor, donde podamos tener nuestra escuelita dominical, nuestros encuentros, los cumpleaños, los asados, las charlas después de la prédica, Señor, todo eso que extrañamos y que forman parte de lo que vos nos regalaste, que es la comunión entre hermanos. Yo oro por esa comunión para que pronto se pueda ver tan real como ahora estamos todos presentes, aunque sea a la distancia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.